Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Bolijou y soy el profe que les dio los dos teóricos anteriores. Hoy nos toca un teórico que involucra morfología cromosómica y formación de gametas. Vamos a hablar un poco de empaquetamiento del ADN, empaquetamiento del ADN en el ciclo celular y mitosis y meiosis. Eso es la parte 1. En la parte 2 ya vamos a ver específicamente formación de gametas, cariotipo, o sea, morfología cromosómica, cariotipo y diograma. Esa es la idea. Vamos entonces a empezar. Esto es una diapo que ustedes ya han visto en algún momento, de hecho en genómica funcional algo de esto hablamos. ¿Cómo hacemos para que una molécula que supuestamente tiene 2 metros de largo, si la sacáramos de la célula y la estiráramos en el piso, cómo hacemos para que esa molécula pueda entrar en un núcleo que tiene apenas unas micras? Bueno, la historia es que tiene que estar empaquetada, tiene que estar condensada. Este empaquetamiento lo podemos reconocer en niveles. El primer nivel podríamos decir que es la misma hebra de ADN. Su disposición helicoidal hace que ocupe menos espacio que si estuvieran como una vía de tren, las dos, ¿sí? Las dos hebras de ADN así paralelas. El hecho de presentar esta estructura helicoidal ya hace que ocupe menos lugar. Tiene un diámetro, fíjense, de 2 nanómetros, ¿sí? Ahora recordemos que el ADN en eucariotas no es un ADN desnudo como el que está en bacterias, sino que es un ADN que está asociado a proteínas, naturalmente asociado. ¿A qué tipos de proteínas? Bueno, dos tipos. Por un lado, las proteínas histónicas, como las ven acá, y proteínas no histónicas que todavía no aparecen. En este nivel, que es el primer, si quieren, nivel de empaquetamiento, que es el nivel de nucleosoma, lo que ocurre es que hay un octámero de proteínas histónicas, hay 2 moléculas de H2A, 2 moléculas de H2B, 2 moléculas de H3 y 2 moléculas de H4. Eso forman un octámero, que es esta pelotita, sobre la cual el ADN da 2 vueltas, ¿sí? Aparece un ADN ligador desnudo y otra vez 2 vueltas sobre el próximo octámero de histonas. Cada núcleo de histonas con las 2 vueltas de ADN se denomina nucleosoma. El ADN desnudo que une 2 nucleosomas se denomina ADN ligador. Fíjense que acá aparece una imagen que sería similar a un collar de perlas, ¿sí? O sea, estas pelotitas con el ADN dando vuelta, unidas por un ADN ligador que sería el hilito del collar de perlas. Esa es la estructura que ustedes tienen que tener en mente. Aparece también otra histona por fuera del octámero, que es la histona H1, que en realidad en algunos lados van a encontrar que estabiliza. Bueno, pero no estabiliza este nivel, estabiliza el nivel siguiente. Porque este collar de perlas, lo que va a sucederle es que comienza a enrollarse sobre sí mismo. Ahora, si nosotros pensamos en enrollar sobre sí mismo un collar de perlas y que quede como tal, va a ser bastante difícil. Si quieren, pruébenlo arriba de una mesa o en el aire mismo, no van a poder lograrlo. ¿De qué manera podrían hacer que un collar de perlas gire sobre sí mismo? O sea, forme un resorte, si es que tenemos algún eje sobre el cual gire. Ese eje central sí lo forma la histona H1. Entonces, la histona H1 me forma un eje sobre el cual me da vueltas estos nucleosomas, estas cuentas de collar. Ese estadio se llama solenoide y entonces sí decimos que la histona H1 estabiliza el solenoide. Y es esto que tienen acá, que tiene ya unos 30 nanómetros de diámetro, ¿sí? Obviamente que todavía no llegamos a la cromatina. Para llegar a la cromatina faltan algunos niveles de compactación. Lo que sí tienen que saber es que este solenoide, que básicamente es un resorte, como dijimos, sigue compactándose ¿de qué manera? Formando bucles. Ahora imagínense un resorte bastante largo, el cual lo hacemos formar bucles. Nuevamente sería difícil que eso se mantenga solo, estos bucles de acá se mantengan solos. Acá es donde comienzan a tener función aquellas proteínas no histónicas, ¿sí? Las proteínas no histónicas actúan cual andamios en una obra. Acá abajo, ¿sí? Le dan soporte para que esos dominios, que se llaman cada uno de los bucles, queden fijados. Entonces ahora lo que vamos a tener es
una base de proteínas no histónicas sobre la cual está este solenoide enganchado por determinadas regiones que se llaman SAR. No importa eso, olvídense. Lo que sí quiero que recuerden es que esto tiene 300 nanómetros, pero tampoco todavía estamos al nivel de cromatina. Para llegar al nivel de cromatina, que es este de acá abajo, lo que sucede es que esta estructura, ¿sí?, que se llama de andamiaje, comienza nuevamente a girar sobre sí misma, dejando las proteínas no histónicas hacia el centro y los bucles hacia afuera, dejando algo así como un cepillo redondo de los que se usan para peinar, donde el mango del cepillo estaría formado en este caso por esas proteínas no histónicas y los pelos del cepillo estarían representados por los bucles de ese solenoide. Esto sí, estamos en 700 nanómetros acá abajo y sí es la cromatina que se dice cuando está descondensada. Es la cromatina que existe en la interfase celular. En algún momento, si esa célula va a entrar en división, o sea, si va a ingresar a una mitosis, esta cromatina debe adoptar sí o sí otra forma, ¿sí? ¿Para qué? Para poder segregar sin error. Entonces se comienza a condensar en la primera parte de esa mitosis para alcanzar su grado máximo de condensación en una etapa particular que es la metafase, y es donde se forma el cromosoma, que es la unidad de segregación, ¿sí? Vamos entonces a ver. Como yo les decía, durante toda la interfase vamos a ver un núcleo con cromatina muy laxa. Y solamente al comienzo de la mitosis van a aparecer los cromosomas definidos como tal. ¿Qué es lo que sí tengo que entender? Que en G1 todavía la célula no duplicó su ADN. O sea que la célula interfásica de G1 es diferente a la célula interfásica de G2. ¿Por qué? Porque acá el ADN está duplicado, está el doble de todas las copias que debería tener. ¿Para qué? Para que cuando se divida volvamos a tener el número normal, ¿sí?, de cromosomas. ¿Qué es lo que sucede entonces en la mitosis? Bueno, tenemos la célula interfásica, ¿sí?, con una cromatina totalmente laxa, centrosomas, recuerden que aparecen siempre en las células interfásicas. Si esa célula comienza a ciclar, entonces entra en lo que se denomina una profase, donde a partir de los centrosomas comienzan a polimerizar los microtúbulos para formar el uso acromático y comienza a condensar el ADN para dar unos cromosomas muy laxos todavía, ¿sí? Pero ya se pueden, en profase tardía o prometafase lo llaman algunos, ya se pueden ver los cromosomas bastante estirados. ¿Qué es lo que sucede en una metafase? Bueno, sabemos que la metafase es el punto de máxima condensación de los cromosomas, por lo tanto los cromosomas adquieren su morfología de mayor condensación. Ya los vemos ubicados sobre el huso y en una metafase tardía se van a ubicar sobre el plano ecuatorial de la célula. Ya en anafase lo que sucede es que ven acá que teníamos cada cromosoma formada por dos cromátides hermanas porque están duplicados. Lo que sucede en anafase es que las cromátides hermanas se separan y cada cromátide migra, ¿sí?, cada cromátide de cada cromosoma migra hacia polos opuestos de la célula. ¿Para qué? Para finalmente se produzca la cariocinesis, la citocinesis y dos células, ¿sí?, hijas a partir de una única célula madre. Esta célula madre que está por entrar en ciclado, como vimos en la anterior, tiene su ADN duplicado. Estas células hijas tienen su ADN no duplicado. Ahora, ¿todas las células pasan por una mitosis? No. Ya sabemos que muchas se diferencian y no pasan por mitosis. Pero aquellas que tienen capacidad de división, no todas pasan solo por mitosis. Hay algunas líneas celulares, como son la línea germinal, que pasa por otro tipo de división, que es la división meiótica. ¿En qué se diferencia la meiosis de la mitosis? Tiene dos diferencias fundamentales. La primera, un proceso que se llama de recombinación o crossing over. Esto ya lo han visto. Sucede en una etapa temprana de la meiosis. Segunda diferencia con la mitosis, la división meiótica tiene dos etapas, una meiosis 1 y una meiosis 2.
Se dice que la meiosis 1, que es donde ocurre el crossing over, es reduccional, mientras que la división meiótica 2 o meiosis 2 es ecuacional. ¿Qué sucede en la meiosis 1? Ya dijimos, en profase de la meiosis 1 ocurre este proceso de intercambio de fragmentos entre cromosomas homólogos. En este caso tenemos, por ejemplo, el par 1, ¿sí?, de una especie cualquiera. Lo que va a suceder es que se van a poner contiguos y van a intercambiar fragmentos. Ahora ven, este es todo rojo, este es todo azul. Ahora acá tengo cromosoma rojo con fragmento azul y cromosoma azul con fragmentos rojos. Acá se ve mejor, hay un cromosoma que ya no es el original, sino que porta fragmentos del cromosoma azul y este tampoco es el original, portando fragmentos del cromosoma rojo. Digamos, si el rojo fuera el paterno y el azul el materno, así es como estaban en todas las células somáticas, ahora en estas nuevas células, ¿sí?, producto de la meiosis 1, vamos a tener un cromosoma que no es el paterno original y un cromosoma que tampoco es el materno original, porque ahora están mezclados. Este es el producto de la recombinación. ¿Por qué decimos que la división meiótica 1 es reduccional? Porque en la célula donde había un par de cromosomas, ahora en las hijas va a haber un cromosoma solo de cada par. ¿Qué es lo que sucede en la división meiótica 2 o meiosis 2? Bueno, básicamente es una división ecuacional, se dice. Es lo mismo que una mitosis. Este cromosoma se va a ubicar en el plano ecuatorial y a partir de ahí va a migrar una de las cromátides hermanas hacia cada polo. Producto final de la meiosis, a diferencia de la mitosis, 4 células hijas con la mitad de la carga genética, o sea, la mitad del número cromosómico. ¿Por qué es importante que el final de la meiosis me reduzca a la mitad el número cromosómico de la especie? Porque cuando esta gameta se una con otra de la misma especie, tiene que restituir el número original de esa especie. Si no hubiera un proceso de reducción, lo que pasaría en cada generación es que se duplicaría, ¿sí?, el número cromosómico. Algo insostenible en el tiempo porque en 3 generaciones tendríamos 8 veces lo que había en la primera. Imagínense después de cientos de generaciones. Entonces recuerden estas dos situaciones. Meiosis 1, en profase 1 se da el proceso de recombinación. Meiosis 1 o el final de meiosis 1 es reducción a la mitad del número cromosómico. Meiosis 2 es una mitosis donde ya no migran cromosomas homólogos a los polos, sino que migran, como siempre, las cromátides hermanas. Producto final, 4 células hijas o 4 gametos que son haploides, llevan la mitad de la carga genética. Fíjense que ahora podemos reconocer dos tipos diferentes de gametas. Esta de arriba y esta de abajo, que si ven, portan los cromosomas tal cual estaban en las células somáticas del individuo productor de estas gametas. Y estas son las combinaciones que se llaman parentales. ¿Por qué parentales? Porque así recibió del padre y de la madre los cromosomas. Si dijimos que el rojo venía del padre y el azul de la madre, acá tenemos una célula con un cromosoma rojo y otra célula con un cromosoma azul. Son combinaciones que no modificaron. Mientras que estas células del medio se denominan recombinantes. ¿Por qué? Y porque tenemos combinaciones dentro de los cromosomas que no corresponden ni a la que heredó del padre ni a la que heredó de la madre. Son combinaciones nuevas. Y esa es la gracia de la recombinación. Vamos entonces a ver cómo es que puede afectar la recombinación a la distribución de los genes sobre los cromosomas. Imaginemos este par cromosómico cualquiera. Es el par 1 de una especie X, no importa. Fíjense, del padre heredó un cromosoma que porta todas variantes A grande, D grande, B grande, M grande. Acá está duplicado porque recuerden que cuando entramos a un ciclo, siempre previamente a G2 está la fase S. Este es el cromosoma que heredó de la madre. Todas las variantes son chicas. A chica, D chica, B chica, M chica. ¿Qué es lo que pasa luego de un proceso de recombinación? Se intercambian fragmentos. Ahora fíjense el final de la historia. Nosotros tenemos que al final vamos a tener 4 gametas, cada una con una cromátida distinta. Acá hay 4 cromátides.
Fíjense, las dos cromátides externas, esta y esta, van a mantener las combinaciones paternas o maternas, como vinieron, A grande con D grande, con B grande y con M grande, y A chica con D chica, con B chica, con M chica. Ahora, ¿qué pasa con estas cromátides internas que recombinaron? Ya no están más las combinaciones que vinieron de los padres. Ahora, en esta cromátida, o en este cromosoma, por ahora, A chica se combina con D grande, con B chica y M grande. Y esta cromátide combina A grande con D chica, con B grande, con M chica. O sea que son combinaciones totalmente nuevas, ¿sí? Tenemos las dos cromátides de afuera, como dije, que van a dar origen a las gametas con combinaciones parentales, y estas dos van a dar origen a gametas con combinaciones recombinantes. ¿Qué es lo que sucede en la formación de las gametas? O sea, ¿cómo se da la formación de gametas? Bueno, tenemos que en mamíferos diferenciar, mamíferos, aves, reptiles, tenemos que diferenciar la ovogénesis de la espermatogénesis. ¿Por qué? Porque son ligeramente distintas. ¿Qué es la ovogénesis? Bueno, básicamente la formación de gametas en el sexo femenino, ¿sí? Es decir, el desarrollo y la diferenciación del ovocito. ¿A través de qué? A través de una división meiótica. Lo que tenemos que entender es que esta diferenciación se produce siempre a partir de una célula que es diploide, que se llama ovogonia, que siempre se divide por mitosis, y a partir de la cual se va a formar, en el caso de la ovogénesis, una única célula haploide que es funcional, que es el óvulo, y tres células haploides que no son funcionales, que se denominan cuerpos polares. Esta sería la formación de gametas en el sexo femenino. Tenemos un ovogonio u ovogonia que se va a dividir siempre por mitosis. En algún momento esta célula se diferencia, ¿sí? Y pasa a llamarse un ovocito primario. ¿Por qué decimos que se diferencia? Porque ya no puede seguir más dividiéndose por mitosis. Una vez que se diferenció, la única alternativa es que a partir de aquí ocurra una meiosis. ¿Qué es lo que va a suceder en la meiosis? Ya sabíamos, hay una meiosis 1 que es reduccional. Acá tenemos una primera célula hija con la mitad de cromosomas y otra segunda célula hija con la mitad de cromosomas. Pero sabemos que esta célula es un ovocito secundario y este es el primer cuerpo polar. Mientras que, y es el final de la meiosis 1. Mientras que después de la fecundación ocurre la meiosis 2. Tenemos ya el óvulo normalmente desarrollado, el ovocito maduro que ha sido fertilizado, que va a eliminar un segundo cuerpo polar, ¿sí? Si nosotros analizáramos este cuerpo polar, nos daría dos cuerpos polares más. Por lo tanto, en la secuencia de la formación del ovocito, de una célula madre ovogonia, vamos a tener un ovocito funcional y tres cuerpos polares no funcionales. ¿Qué sucede en la espermatogénesis? Bueno, así como definimos la ovogénesis, la espermatogénesis es el mecanismo por el cual se producen los espermatozoides. Otra vez, estos se forman a partir de células que denominamos espermatogonias y que están localizados en los testículos. Acá, si quieren, tienen un corte de un túbulo seminal, ¿sí? Y ven desde afuera las células menos diferenciadas hacia la luz las células más diferenciadas, ¿sí? Después están las de Sertoli y las de Leigh que cumplen funciones distintas. ¿Qué es lo que sucede entonces en la espermatogénesis? A diferencia de la ovogénesis, a partir de una espermatogonia original se van a formar 4 espermatozoides funcionales. ¿Por qué? Porque esto se va a diferenciar, igual que la ovogonia, en una célula que se llama espermatocito primario, o sea que de espermatogonio, recuerden, a espermatocito primario no hay duplicación, o sea, es diferenciación solamente. El espermatocito primario por meiosis 1 va a dar espermatocitos secundarios, que por meiosis 2 va a dar 4 espermátidas haploides. La diferencia entre espermátida y espermatozoide se termina de dar a nivel de epidídimo, si no recuerdo mal, y es simplemente una diferenciación, ¿sí? Entonces tenemos una célula original, espermatogonia 2N, que me va a dar 4 células haploides N que se van a diferenciar en espermatozoides. Bueno, hasta aquí llegamos la primera parte del teórico.
No se pierdan la segunda parte, que es donde vamos a ver con más detalle con por qué es que decimos que los cromosomas son unidades de segregación. Les agradezco mucho estar conmigo y nos vemos en el próximo teórico. Gracias, chicos.